Hola chicos, bueno, buenos días, buena semana para todos. Aquí estoy intentando eh, trabajar con ustedes las guías de lectura que les dejé y sobre las que he tenido varias consultas. Eh, lo primero que tengo que aclarar es que las guías de lectura son para ustedes, no son para que me las entreguen. Vamos a hacer una diferenciación entre guías de lectura, trabajos prácticos, cuestionarios, que son los diferentes formatos de actividades que nosotros les damos para que ustedes trabajen, incluidos también los foros. Una guía de lectura es justamente orientaciones, sugerencias, para que ustedes vayan llevando la lectura de los textos de una manera que puedan focalizar en aquellos contenidos que son relevantes para la materia en cuestión, en este caso la didáctica, ¿no? Y para la unidad 1, que es, eh, qué es la didáctica, cuál es su campo, de qué se ocupa, para qué se ocupa. Justamente estos dos textos que vamos a trabajar hoy hacen referencia a esto. Entonces, imagínense que una guía de lectura apunta a encontrar en el texto, de una forma bastante simple, sencilla, clara, directa, los abordajes que hacen los autores. Entonces, si ustedes son 60 en cada curso, lo que yo voy a obtener son 60 guías de lecturas idénticas prácticamente, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, ni para ustedes, ni para mí, que las entreguen y que tengan alguna devolución. Por eso yo les decía, lo que yo quiero es que ustedes en los foros puedan socializar las dudas para que queden para todo el grupo. Por ejemplo, ¿no? No entiendo el texto de Alicia Camignoli cuando habla de por qué no sería importante la didáctica. Bueno, es una consulta que ha sido reiterativa y que muchos de ustedes han necesitado alguna explicación para poder abordar el texto. Bien, entonces, ese tipo de consultas me gustaría que las socialicen por el foro, pero no que me envíen cada una las guías de lectura. Primero y principal porque no tiene sentido, son guías de lectura, no trabajos prácticos. Y en segundo, porque yo no podría hacer la devolución de todos los trabajos, no me da el tiempo real. Sí puedo, en algún caso que sea muy necesario, que ustedes quieran que les haga una devolución, yo la puedo hacer. Y responder consultas, obviamente, dudas, consultas, estoy para ello. Lo que quiero decir que también las guías no les van a ofrecer mayor dificultad que algún primer encuentro con los textos académicos y que para eso también hemos estado trabajando en el curso inicial y que para ello también son las guías de lectura, para entrar en lo que sería la alfabetización académica. Los trabajos prácticos, que es lo que yo les puedo llegar a pedir, y cuestionarios más adelante, especialmente para que tenga características de parcial, van a tener otra complejidad. Van a implicar relaciones, interrelaciones, ejercitación. Bueno, ya en la clase 2 yo les voy a anticipar algunos ejercicios para que vayan realizando que les permita hacer alguna interrelación con los textos que hemos estado abordando. Bien, la primera guía, ustedes tienen dos guías de lecturas que les dejé esta semana. Una es la de Alicia Camiglioni, de justificación de la didáctica, donde ella nos explica en este primer capítulo cuáles son las razones por las que hay que estudiar didáctica general. Les pedí que realicen un punteo de los 8 ítems que desarrolla la autora, señalando en una oración cuál es la justificación central. Aquí en este PowerPoint les pongo a manera de ejemplo uno de los ítems, que es el ítem B, en el cual la autora hace referencia a que siempre ha habido diferentes formas de enseñar, no ha habido una sola forma, aunque la didáctica haya tenido pretensiones en algún momento de encontrar un método de enseñar todo a todos para que todos aprendan lo mismo, ¿no? Por allí en 1600 con Comenius. Ya vamos a abordar también esas cuestiones más históricas. Entonces, dice, siempre se ha enseñado de diferentes maneras, siempre ha habido distintos métodos, pero no todas las formas, modalidades, metodologías, técnicas de enseñanza tienen el mismo valor ni son igualmente eficaces, ¿no? Entonces aquí yo les resalté en rojo cuál sería la justificación central de este punto para que ustedes se orienten con los otros puntos también. Bien, ahora, el otro punto, el 2, allí nosotros trabajamos un poco sobre los párrafos en los que la autora utiliza una retórica, una forma de escribir en la cual ella dice,
si creyéramos tal cosa, entonces la didáctica no sería necesaria. Lo que yo les pido es que den vuelta el párrafo. En el caso del punto B, que veíamos recién, ella nos decía, bueno, si todas las formas de enseñar tuviesen el mismo valor y la misma eficacia, la didáctica no sería necesaria. Entonces nosotros escribimos al revés. La didáctica es necesaria porque no todas las formas y modalidades de enseñanza que existen tienen el mismo valor. Esto es, no todas son igualmente eficaces para el logro de los propósitos de la educación. La didáctica es necesaria porque se enseña recurriendo a una gran cantidad de estrategias de enseñanza diferentes y además podríamos agregar, para volver a lo primero que escribimos, que tengan valor educativo, ¿no? Valor que implique proceso de aprendizaje. Bien, muy bien. Seguimos con esta autora donde nosotras vemos el punto 3, que les proponemos que si pueden identificar allí algunos de los ítems que desarrolla la autora. Entonces yo tomé el que venimos con ejemplo, el punto B, que trabajamos en el punto 1, 2 y ahora en el 3, y dije, ¿dónde se visualiza los métodos de enseñanza? Aquí en acción pedagógica, porque la acción pedagógica implica trabajar con métodos, maneras, formas de enseñanza, las prácticas de enseñanza, porque acción pedagógica es lo mismo que prácticas de enseñanza. Cuando habla de enunciar normas para la mejor resolución de problemas, pensemos, un método puede ser una prescripción, una norma, una metodología a seguir, ¿no? Entonces, allí también encuentro una relación. Después, cuando habla de diseñar situaciones didácticas, una situación didáctica es una propuesta de enseñanza. Obviamente, las identificaciones que puedo hacer yo con las lecturas que tengo y la especificidad que tengo no son las mismas que pueden hacer ustedes, pero anímense a probar de encontrar algunos de los ítems que yo les puedo asegurar que prácticamente están todos en esta definición que nos da Alicia Camilleri. Bien, después pasamos al otro texto, al texto de Ruth Harf, que ya, digamos, tiene más temáticas para trabajar, pero que para nosotros resulta tipo manualcito, ¿no? Es donde nosotros podemos encontrar definiciones de didáctica, cuáles son las dimensiones, cuál es el campo de estudio, cuál es el objeto de estudio, ¿no? Entonces yo les pido que amasen bien este texto para poder identificar los siguientes puntos. Pregunto, ¿por qué no hay una única definición de didáctica? Bueno, aquí ustedes verán que la autora dice que no todos los especialistas en didácticas coinciden en que la didáctica es una disciplina, una ciencia, una tecnología, un arte, una metodología, ¿no? Entonces, por allí es importante que ustedes puedan identificar por qué no hay una única definición, más allá de las distintas definiciones de los autores. ¿Cómo se caracteriza la didáctica pensando en sus orígenes? Aquí también tuve algunas consultas con respecto a este punto. La didáctica nace en el año 1650 con Comenio, quien desarrolló el primer libro sobre didáctica que se denominó la Didáctica Magna, y en lo que pretendía tenía un ideal pansófico. ¿Qué significa pansófico? Pansófico es una palabra que si la desglosamos, significa sófico, viene de saber, ¿no? Piensen en filosofía, proviene del griego, saber, y pan significa para todos, ¿no? Entonces, Comenio tenía un ideal pansófico, enseñar todo a todos, para que todos aprendan lo mismo, como ya les dije anteriormente. Entonces, nació con una fuerte impronta metódica la didáctica, con una fuerte impronta de prescripción, de encontrar un método para enseñar, de encontrar una receta para enseñar a todos de una misma manera para que todos aprendan lo mismo. Ya nos vamos a meter en el contexto histórico en el que Comenio desarrolla estas definiciones, que hoy en día, por supuesto, no están vigentes, porque hoy pretendemos enseñar a todos lo mismo, pero de distintas maneras, porque no todos aprenden de las mismas maneras. Bueno, y con respecto a cuáles son las dos grandes posturas teóricas de la didáctica, la orientación que les puedo dar es que está relacionado con las dimensiones, ¿no?
y que una está más orientada a lo teórico y otras están más orientadas a lo práctico, pero a su vez una es más conservadora y otra es más crítica. Y bueno, son concepciones en las que ustedes se van a ir metiendo a la par que van desarrollando didáctica y también pedagogía y también sociopolítica y también práctica docente. Bueno, todas las disciplinas que ustedes van atravesando, incluida también filosofía, nos van a permitir ir viendo cómo en los desarrollos teóricos de las disciplinas que trabajamos podemos identificar dos grandes posicionamientos. Bien, otra de las cuestiones que trabajamos en este texto tiene que ver con las fuentes de información que nos permiten caracterizar la didáctica. Esta autora dice, para poder caracterizar a la didáctica y definirla, me voy a basar en la etimología, qué significa didáctica, y eso está fácilmente identificable en el texto, las definiciones del diccionario, qué es lo que se entiende de manera consensuada acerca de qué es la didáctica, y las definiciones de los autores. Disculpen que está mal escrito definiciones. Las definiciones de los autores. Bien, en base a esas tres fuentes, la autora pretende definir qué es la didáctica, pero a la vez también reconoce en esas fuentes la diferenciación de distintas dimensiones. Bien, y definir, ¿no? Tomar una postura acerca, ella, definir qué es la didáctica. Ruth Harf con sus otras compañeras con quienes escriben este texto, ¿no? Bien, para ayudarlos con estas dos preguntas, vamos a identificar que habría tres dimensiones de la didáctica y no son tan fáciles identificables en el texto, especialmente la valorativa, ¿no? Hay una dimensión descriptiva aplicativa y una dimensión prescriptiva normativa, y a su vez una dimensión utópica valorativa que las entrecruza a las tres. En estas tres dimensiones, la autora reconoce el objeto de estudio de la didáctica, porque dice, desde lo descriptivo explicativo podemos reconocer que la didáctica se ocupa de desarrollar explicaciones, teorías, concepciones, posicionamientos acerca de qué es la enseñanza, ¿no? Por lo tanto, de todo lo que implica la enseñanza, incluido el aprendizaje, ¿no? Y aquí tendríamos cuestiones que tienen que ver con lo curricular, con lo comunicativo, con las metodologías, con los recursos, bueno, con todo lo que atañe al proceso de la práctica de enseñanza. Lo prescriptivo normativo está relacionado con aquellas prescripciones y normas que surgirían de la mano de lo descriptivo explicativo. Es decir, qué indicaciones tienen los docentes para llevar adelante las prácticas de enseñanza. En ese sentido, entra allí las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con planificaciones, con las formas de planificar, los instructivos, los contenidos que debemos enseñar en un nivel, en otro, en un ciclo, en otro. Bien, ustedes han desarrollado algunos ejemplos muy interesantes, pertinentes, diría yo, en cuanto a estas dos dimensiones. No es tan fácil de ver la dimensión valorativa, ¿no? Y ahí les propongo que identifiquen en el texto dónde aparece esta dimensión y cómo la explican las autoras. Bien. Asimismo, ellas identifican tres objetos de estudio. En esos tres objetos de estudio están los distintos niveles, nivel teórico, nivel de diseño y nivel de acción de la didáctica, ¿no? Del campo de la didáctica. El nivel teórico, que tiene que ver con la dimensión descriptiva explicativa, el nivel de diseño con la prescriptiva normativa y el nivel de acción donde se conjugan ambas. Esa es una explicación personal, una interpretación del texto desde la que yo puedo trabajar, y los invito a que ustedes hagan su propia interpretación. Los objetos de estudio, ellas los dividen en tres: el proceso de enseñanza y de aprendizaje, la relación comunicativa entre docente y estudiante y las técnicas de enseñanza. Estos tres objetos de estudio y yo diría específicamente, pertenecen al objeto de estudio de la didáctica, que es la enseñanza. La enseñanza es el objeto de estudio y de allí se desprenden
todos los objetos de estudio, subobjetos de estudio de la didáctica que se encuentran, por ejemplo, en estos tres que mencionan estas autoras, ¿no? Bien, ahí entonces nosotros tenemos cuestiones a tener en cuenta para completar las guías de lectura o para orientarlos a aquellos que estén por allí más complicados con estos abordajes. Bien, finalmente las autoras dan una definición de enseñanza. La entienden como conjunto de acciones realizadas por el docente de manera organizada y sistemática, posibilitadora y transmisora de contenidos educativos de los que han de apropiarse los alumnos. Bien, esta es una definición de enseñanza, yo diría, en el ámbito formal. Luego veremos con otros autores cómo definimos la enseñanza en sentido genérico. Bueno, los invito a recorrer nuevamente las guías de lectura y a hacer las consultas que crean pertinentes a través de los foros. Que tengan muy buena semana.